Hoy vamos a hablar de que hemos sido enriquecidos. Y pues le di un título que después dije, bueno, no sé si de pronto se adecue, pero que tiene que ver con lo que vamos a compartir hoy, ¿no? Pobres niños ricos. Alguna vez escuché decir que hay personas tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es plata. Y eso es verdad, ¿no? Tienen plata, pero son pobres en el resto de cosas, ¿no? Ahora, entiendo que hay algunos, los que saben de todo este tema, hay unos ítems o unas estadísticas o no sé qué cosas que determinan cuándo es el nivel de pobreza de alguien o aún el nivel de riqueza de alguien, ¿no? Porque ese es un tema que llega a ser relativo. ¿Cuándo es uno pobre o cuándo es uno rico? Porque uno encuentra gente que es rica y que sigue quejándose porque le faltan todavía cosas. Siempre le faltan 5 centavos para el peso, ¿no? ¿Qué hace que alguien sea considerado como pobre o con pobreza absoluta? ¿Y cuándo alguien es considerado como verdaderamente rico? Es algo que, como digo, es muy relativo en este tiempo del relativismo. Y que hay personas que son pobres y que no tienen necesidades bien felices. Creo que les he contado la historia de la historia no es una historia real, de un misionero que nos visitó hace algunos años. Él trabajaba en Quito, Richard Brown, creo que se llamaba, él tenía un grupo de música que se llama Corban, y ellos trabajan en Quito, y en alguna oportunidad fueron a hacer un trabajo evangelístico en Lima, Perú. Y él nos contaba que estando en Lima trabajaron un tiempo, una semana, no sé, con niños o familias que vivían en un basurero en Lima. Y uno de esos días, trabajando con los niños, como aquí, dándoles clase y todo, dijeron, bueno, niños, vamos a orar. Le dice, me acuerdo que nos dijo este misionero, y les dijo, ¿por qué quieren que oremos? Y un niño levantó la mano, dijo, yo quiero que oremos por los niños pobres. El niño de un basurero, que vivía en un basurero, le dijo, yo quiero que oremos por los niños pobres. Él no se sentía pobre. Por eso es un asunto que puede ser muy, muy relativo, ¿no? También recuerdo la historia de, no sé, un periodista que escribió no sé en qué medio, hace ya también años, que algún día vino un colega suyo de la India. Y él, queriéndole mostrar todas las facetas de su ciudad, le llevó a diferentes lugares y lo llevó a una comuna de esas donde el piso es tierra, pero como sucede en los paisas, las ollitas brillantes, brillantes, limpiecitas. Y él quiso mostrarle a su amigo de la India la pobreza que hay en su ciudad. Y después el comentario de su amigo de la India le dijo, quiero decirte que esto que ustedes consideran aquí pobreza, en mi país es clase media, le dijo. Porque en esa ciudad el piso es de tierra, pero no falta la buena nevera, la lavadora y todo muy limpiecito, ¿no? Entonces, como digo, puede ser relativo ese tema de la pobreza, ¿no? Ahora, y la pregunta ya es directamente para nosotros. No sé si tú te sientes o te consideras rico o pobre. Y como digo, eso depende de muchísimas cosas, ¿no? Porque si te comparas con muchos, te vas a sentir, pero pobre, en la pobreza absoluta, ¿cierto? Y si te comparas con otros, de pronto dirás, oye, sí, yo como que sí soy rico, ¿no? Como que yo sí, pero de pronto me falta algo, ¿no? Hoy quiero que reflexionemos sobre uno de los principios o enseñanzas que debemos recordar en este tiempo de Navidad. Son muchos. Hace 8 días hablábamos de cómo fuimos escogidos, como Juan el Bautista, para hacer luz nosotros. Y hoy vamos a hablar de uno de esos principios que tiene que ver, claro, el principio de la Navidad fue que Jesús hizo hombre y fue a la cruz, y el principio fundamental es que fue para darnos salvación. Pero ahí se desprenden muchos más que a veces como que se refunden por ahí. Y uno de esos está en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9. Dice la segunda epístola a los Corintios 8:9, dice así el apóstol Pablo, dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque, noten esto, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Lo leo otra vez. Ustedes conocen la gracia, que esa es la palabra clave ahí, ¿no? Generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran
pudiera hacerlos ricos a ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos, te pedimos, lo que tú tienes para nosotros de este tiempo, cuando recordamos lo que sucedió hace 2000 años y que encierran muchas realidades para nosotros que tú quieres que recordemos, pero sobre todo que vivamos y experimentemos y que proclamemos, Señor. Estamos en tus manos, bendícenos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Claro, una cosa, estoy cometiendo un pecado grandísimo y es que estoy leyendo un versículo que uno fácilmente lo puede sacar fuera de contexto. Un versículo, este solo versículo sacado fuera de contexto, los predicadores de la prosperidad, les digo, harían llorar sus bolsillos. Porque dirían, ustedes son ricos y bueno, ¿y cuánto van a...? Pero obviamente hay que leer todo el contexto, ¿no? El contexto, y ahorita quiero leerlo un poquitico desde el versículo 1 hasta el 13 quizás, dice que los cristianos de Jerusalén estaban pasando una situación económica terrible. Había hambre, había escasez, había mucha necesidad en Jerusalén. ¿Qué hicieron las demás iglesias conocidas, no? En aquel tiempo, en ese mundo del Mediterráneo y de Asia, las diferentes iglesias recogieron ofrendas para enviarle a los hermanos en Jerusalén. Cada una dio de lo que tenía y para enviarles porque debían suplir la necesidad de los que estaban en Jerusalén, que estaban aguantando física hambre. Y curiosamente, lo que menciona Pablo aquí es que hubo una iglesia en Macedonia, que eso es a este lado del Bósforo y todo esto, ¿no? No es Asia ya, sino eso es Europa. Que la menciona aquí, dice, una de las iglesias, o las iglesias de que dio fue la iglesia de Macedonia. Y algo de lo que dice Pablo aquí es que la iglesia de Macedonia dice, de su pobreza dieron para bendecir. Es más, dice, ellos rogaron para que les dejaran participar. Parece que los que sabían cómo eran los macedonios pobres, no tenían mucho, dijeron, tranquilo, todos estamos dando, ustedes no tienen que dar. Pero los macedonios dice que rogaron para que les dejaran dar, dice, y de su pobreza dieron para enviarle a los hermanos de Jerusalén. Eso hicieron los de Macedonia, y lo menciona Pablo y que queda registrado por esto, ¿no? Ellos participaron de la colecta para darle a sus hermanos. Y Pablo entonces aquí le escribe a los Corintios, que era una ciudad próspera, quizás una iglesia también más bien acomodada, y como que los anima y también los desafía a ser generosos con la iglesia en Jerusalén. Increíble, ¿no? Porque uno no se imagina todo eso que sucedió en ese tiempo. Claro, Pablo era un apóstol reconocido en todas esas iglesias, y claro, si Pablo pedía que ayudaran, la gente se movía, como sucedió aquí. Y claro, Pablo dice ahí, y de una manera muy diplomática, dice, yo no los quiero ordenar que lo hagan, pero quiero que lo hagan, y quiero decirle por qué ustedes deben dar para los hermanos de Jerusalén, porque ustedes han sido ricos y enriquecidos, porque Cristo se hizo pobre para que ustedes fueran ricos, y de eso deben dar, dice ahí, ¿no? En medio de esta exhortación del apóstol Pablo y esa enseñanza, le recuerda a ellos, ustedes, por la gracia de Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que ustedes dejaran de ser pobres y ahora sean ricos. Y claro, esto tiene que ver mucho con lo que celebramos ahora. Lo que sucedió en el pesebre tiene que ver con eso. ¿Cómo fue que Jesús se hizo pobre? Y hemos hablado un poquito de eso, ¿no? En ese pesebre. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Lo que celebramos y el principio que quiero que tengamos en mente hoy es que lo que celebramos en Navidad es cómo Jesús con una palabrita que está muy de moda hoy, se empobreció para que nosotros fuéramos ricos, lo que le conocemos, para que tú y yo seamos ricos y obviamente de esa manera también podamos ser generosos como el Señor quiere. Es lo que dice, leo rápidamente, si usted tiene su Biblia, ahí puede ayudar en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, escribiendo a los Corintios, ¿no? Lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Noten esto. Estas iglesias, siendo probadas con muchas aflicciones, y además son muy pobres, dice el apóstol, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Las iglesias de Macedonia son muy pobres, pero son gozosos, dice Pablo, la cual se desbordó en gran generosidad. Ellos con generosidad de su pobreza dieron. ¿Se acuerdan ustedes la historia de la viuda que dio no sé cuántas blancas, que dio todo lo que tenía? Más o menos es parecido acá, ¿no? Ella no, los de Macedonia no dieron de lo que sobraba, dieron de lo que tenían, dieron con generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían,
No sé eso, sino que dieron mucho más. Dice, dieron lo que podían y dieron mucho más, dice. Y lo hicieron, esto también me gustó muchísimo, y lo hicieron por voluntad propia. O sea, nadie les dijo, todos están dando, ustedes también tienen que dar. ¿De dónde? De donde sea, ¿no? Como dicen los predicadores de la prosperidad. Usted no tiene, tranquilo, quiere un cheque o una promesa, lo que sea. No, no. Ellos solitos, ¿no? Y supieron qué hacían, ¿no? Nos suplicaron y una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos, al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a comenzar a dar, que regrese a ustedes y los anime a contemplar este misterio de ofrendar, dado que ustedes son, y esto me gustó, noten este versículo, dado que ustedes sobresalen, otra versión dice, ustedes abundan en tantas maneras, en su fe, en sus oradores talentosos, en su conocimiento, abundan en su entusiasmo, abundan en el amor que recibimos nosotros o reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan o abunden, dice el apóstol Pablo, en este acto bondadoso de ofrendar o en esta gracia de dar, ¿no? Y ve el versículo 8 que es muy interesante, dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, porque eso es voluntario, ¿no? Pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, es el versículo que acabamos de leer, aunque era rico por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Este es mi consejo. Mira, otra vez dice, no los ordeno, pero les aconsejo. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. ¿No tiene eso? Den, no tienen que dar todo, den en proporción. Dice, y mire este verso que dice, todo lo que den, es decir, es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, dice, con eso no quiero decir que lo que ustedes den debe hacer la vida fácil a otros y difícil a ustedes. No es que den y ustedes queden endeudados, pues, dice el apóstol Pablo. Solo quiero que deberían ser cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba, hablando del maná. Dos cosas quiero que veamos. Primero es que Jesús se hizo pobre para enriquecer, dice ahí. Él se empobreció, como es el término muy común, ¿no? Se hizo pobre. Ahora, cuando Pablo dice que Jesús se hizo pobre, que se empobreció, no se refiere solamente al sencillo nacimiento en el pesebre, porque algunos dicen, no, el pesebre, claro, los pesebres no se parecen al que era en realidad, ¿no? Si ustedes se imaginan un pesebre donde hay vacas y animales, aquí no sé cuántos van a estar en un pesebre de esos, un establo de esos, sabrán que eso no huele, ni tiene lucecitas, ni tiene trencitos, ni nada de esas cosas, ¿no? Es más o menos la idea, ¿no? Pero Pablo no se refiere solamente a eso, ¿no? Porque uno dice, sí, pobre, sí, tenía, no, están arrastrados, ¿no? Él no está hablando de una condición de pobreza, de indigencia, como algunos sostienen, que Jesús y María eran casi indigentes, ¿no? No, de ninguna manera. José y María podrían considerarse pobres en aquel tiempo, quizás sí, aunque el carpintero, al igual que muchos oficios de estos, en aquel tiempo se situaba más o menos como en la clase media, más o menos. No eran ni ricos, pero tampoco eran pobres, ¿no? Y ustedes ven que dice que José y María fueron al mesón, pero no los dejaron entrar no porque no tuvieran plata, sino ¿por qué? Porque no hubo lugar para ellos. Ahora, tenían con qué pagar. O sea, no era, lo que quiero que veamos es que ellos no vivían en la indigencia como en muchos contextos nos quieren hacer ver. Porque dicen, no, si es que él se empobreció, ellos vivían arrastrados, pobrecitos. No, no, de ninguna manera. Es verdad que en la Biblia encontramos que Dios se pone del lado de los pobres. Eso lo dicen en muchas partes, ¿cierto?
pero no para que sigan siendo pobres, sino para que sean enriquecidos. La pobreza, y esto es muy interesante que encontré, no es una virtud en sí misma, noten eso. La pobreza no es una virtud en sí misma, porque algunos piensan, por ejemplo, entonces, si es así, entonces hagamos votos de pobreza. Eso obviamente no está en la escritura, ¿no? Cuando la pobreza se sitúa, bajo la promesa de la cercanía de la relación con Dios, tiene mucho valor. Y ustedes recuerdan el texto clásico. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan ustedes por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos hablando de una pobreza que no tiene nada que ver con la material, sino con aquello donde yo reconozco que necesito todo de Dios. Y así podré entrar. Porque si yo llego pensando que merezco el cielo, me quedo por fuera. Pero cuando yo llego y no merezco nada, el Señor me dice, ese es el pobre espiritual a quien le corresponde el cielo. Ahora, ¿cómo entendemos que Jesús se empobreció? Ustedes leen Apocalipsis, lo que han leído o han escuchado algunas cosas de Apocalipsis, en la descripción que hace el apóstol Juan de lo que vio cómo era el trono de Dios. ¿Se acuerdan ustedes lo que menciona allí? Todo cómo era allá. ¿Se acuerdan ustedes cómo era? Calles de oro, mar de cristal, puertas de perla. ¿Se acuerdan? Alguna vez escuché una historia, yo no sé, más bien como un chiste, que alguien decía que murió y llegó al cielo. Y llegó feliz, pero le dijo a la que estaba en la puerta, no sea posible que yo traiga algo de todo lo que dejé allá en la tierra, yo tenía mucho allá. O sea, que puedo traer algo. Y pues en la misericordia el Señor le dijo, bueno, vaya, traiga de lo que usted dejó allá. Dice que cuando el Señor se dio cuenta que venía una caravana de tractomulas cargadas de oro. Y cuando llegó a la puerta le dice, esto es lo que yo quería decir. Eso es, aquí con eso pavimentamos las calles. Calles de oro, mar de cristal, ¿no? Pero cuando leemos Apocalipsis y vemos todo lo que rodeaba el trono de Dios, en nuestra mente solo podemos imaginar la grandeza, la belleza, el esplendor y la perfección, y decimos, wow, si eso era lo que Jesús tenía y lo dejó para vivir aquí, se empobreció, se hizo pobre. Uno tiene que entender que sí, definitivamente se hizo pobre, se despojó, dice en Filipenses, él se despojó de todo eso para nacer en un pesebre y para vivir con un simple mortal, para acercarnos a nosotros. Eso fue lo que hizo, y es cuando dice que él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y de esa manera tratamos o podemos medio entender lo que significa cuando Pablo dice que él se hizo pobre. Él tomó la decisión, igual que los macedonios. A él nadie lo obligó. Él tomó la decisión de dejar el trono y de estar allá en relación con su padre para venir a hacerse como un simple mortal. Nadie lo obligó, lo hizo por amor a nosotros. Pero quizás donde más se refleja la pobreza de Jesús fue cuando renunció a esa perfecta comunión que tenía con el Padre. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Una relación tan estrecha que no se acabó cuando él vino a la tierra, pero sí cambió, definitivamente. No fue lo mismo, porque él ya era un humano, ya no era simplemente Dios. En eso sí, en eso se nota que el Señor se hizo pobre, porque esa relación, y claro, el punto culminante es cuando está en la cruz y le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús nunca había experimentado eso. Nunca había experimentado que su padre desde la eternidad lo hubiera abandonado. Y en ese momento el Padre no lo miró más, y ahí es donde entiende cómo fue que Jesús se hizo pobre, se empobreció. Al nacer en el pesebre para ir a la cruz y se hace hombre, Jesús abandona la comunión perfecta que tenía con el Padre. Aunque seguía teniendo comunión, pero no igual. Pero noten esto. Después Jesús recuperó su relación con el Padre y recuperó la relación nuestra con el Padre. Él se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos en nuestra relación con Dios. Todos estábamos perdidos, lejos de Dios. Él cambia, sacrifica su relación con el Padre para decir, venga, vamos. Es como cuando nos perdemos y dicen, no, yo me aparto de mi comodidad y voy y lo traigo otras veces. Por acá tiene que seguir. Eso más o menos fue lo que hizo el Señor.
Al nacer en el pesebre y hacerse hombre, Jesús abandona esa comunión perfecta, pero la recupera. Él mismo, como dice Filipenses, que estudiamos con un grupito muy especial esta semana, que dice en el capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, lo que está ahí si no pueden ayudar de sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos tratando de entender qué fue lo que quiso decir Pablo cuando dice que Jesús se hizo pobre. ¿Cómo fue que él se empobreció? Esta descripción que nos menciona Pablo en el libro de Filipenses nos permite entender lo que significó para Jesús hacerse pobre. Fue una decisión que él tomó, que él mismo se dio, dice, él mismo decidió tomar esa forma y lo hizo por gracia, no porque nosotros lo mereciéramos, lo hizo por gracia, dice el apóstol Pablo. Y lo que dice Pablo aquí es, como Jesús se hizo pobre para que ustedes fueran enriquecidos, ustedes ahora son ricos. Y es donde dice, ahora ustedes tienen también que dar. ¿Recuerdan los hombres que en una película de La Forja? ¿Se acuerdan una frasecita? César que escribía todo, que le decía el protagonista al muchacho, que tu vida sea una fuente y que no sea un desagüe. Tremendo, ¿no? Que tu vida sea una fuente, que no sea un desagüe. Qué lindo, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere a través de esto que nos dice el apóstol Pablo aquí. Ustedes han sido enriquecidos porque Jesús se hizo pobre. Y ahora ustedes, y como dice Pablo, ustedes ahora tienen que dar. Dice, no les ordeno solo les aconsejo, pero tengan en cuenta que así como por gracia ustedes fueron enriquecidos, ustedes tienen que abundar también en esa gracia. Yo recuerdo hace años que Carlos Esteban predicó sobre este pasaje y una cosa que nunca se me olvidará, porque le estaba hablando de este texto, aplicándolo ya directamente a cómo podemos participar nosotros en la iglesia, dando de lo que el Señor nos da. Decía, si usted, y tiene que ver con esto, ha sido tocado por la gracia de Dios, usted tiene que dar por gracia. Usted está obligado a dar. Me acuerdo que dijo eso. Si usted no ha sido tocado por la gracia de Dios, usted tranquilo, usted está libre de dar, decía. Y eso me impactó muchísimo. Lo segundo que dice el texto es, que es esto que le acabo de decir, ¿para qué hemos sido enriquecidos? Hemos sido enriquecidos para dar. Somos ricos nosotros. Cuando Pablo desafía a los corintios a participar en la ofrenda para los hermanos de la iglesia en Jerusalén, así como lo han hecho todas las iglesias, incluida la de Macedonia, les recuerda que han sido enriquecidos por Cristo. Las riquezas a las que se refiere Pablo no son solamente riquezas materiales, como lo vamos a ver ahora. Porque como le digo, esto fácilmente uno lo puede torcer, aunque está hablando de dar materialmente, pero se refiere a muchas cosas más. El nacimiento de Jesús en el pesebre ha enriquecido a todos aquellos que han creído en su sacrificio en la cruz. Es lo que dice Romanos 8, ahí sí me ayuda a seguir. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y creo que Germán lo mencionó ahora. Y si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros éramos huérfanos, el Señor nos adoptó, y en esa adopción nos dijo, esta es su herencia. Es la misma que le corresponde a mi Hijo Jesucristo, son coherederos con Él. A eso se refiere cuando dice que somos enriquecidos, exactamente, ¿no? Nosotros, como los corintios a los que les escribe Pablo, hemos recibido una herencia, como dice también en Efesios 1, ¿no? Hemos sido enriquecidos por la gracia. Recuerde eso que es muy importante. No porque si Dios nos vea a nosotros que hicimos buenas cosas, usted ha dado tanto, se ha aportado también, voy a darle más, ¿cierto? Y entonces uno mira, no es que él recibió más porque ha sido más bueno que usted. No, nada de eso. Es por gracia. No porque lo merezcamos, no porque hagamos nada para merecerlo. Sencillamente es por gracia. Y en el pesebre, Jesús se hizo pobre para enriquecernos, y la mayor riqueza, como lo acabamos de decir, con la que nos enriqueció a nosotros, fue restaurar nuestra relación con el Padre para salvarnos en esa cruz. Eso fue lo que hizo el Señor. Ahora, noten eso que es muy importante. Por gracia nos acercó, restauró, nos reconcilió con el Padre para que nosotros fuéramos salvos. Por gracia.
Ahora, esa gracia, ¿cómo llegó a nosotros? A veces lo olvidamos y siempre trato como recordarlo. El Señor en su gracia permitió o que su gracia nos tocara con esa persona que un día nos habló del Señor. Y ahora quiero que piensen eso. ¿Cuánta gente con la que usted se reunirá esta semana o estos días, estas semanas, necesita que nosotros, que hemos sido enriquecidos por esa gracia, también toquemos a esa vida con la gracia de Dios y les hablemos? Recuerden esto, los macedonios, y Pablo dice, es porque ustedes lo deciden. Ustedes toman la iniciativa. Dios, mira, pues yo qué le digo, yo soy muy pobre. Recuerden, los macedonios dieron, de su pobreza dieron, gozosos para los hermanos en Jerusalén. Fuimos adoptados y ahora somos herederos. Ahí en el versículo 7 les mencionaba que dice, pero así como en todo abundan, porque dice, bueno, ¿qué riqueza más tengo yo? Mire, Pablo dice, ustedes abundan en fe, en palabra, en conocimiento, en toda buena disposición, en su amor para con nosotros, entonces también deben abundar en esa gracia. Son esas riquezas no materiales de las que Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos con eso, con fe, con conocimiento, con palabra, con buena disposición, con amor. Y seguramente ustedes dirán, bueno, sí, yo tengo eso. Bueno, ¿qué vas a hacer con esas riquezas de las que Pablo dice que aquí hemos abundado? Los que hemos sido enriquecidos por Jesús, hemos sido enriquecidos en bienes espirituales como la fe, como la palabra, como el conocimiento, la buena actitud y el amor. Quienes han sido enriquecidos por la gracia de Jesús deben enriquecer la vida de otros. En algún evento, cuando Jesús envió a sus discípulos a sanar enfermos y liberar endemoniados, recuerden ustedes lo que les dice ya en Mateo 18, de gracia recibisteis, de gracia den. De gracia recibieron, de gracia den, dice Jesús. La gracia para ser generosos no depende de la cantidad de lo que tengamos, porque algunos dirán, no, yo es que si yo tuviera, como alguno decía, es que si el Señor me bendijera a mí con ese negocio, no, esta iglesia no se reunía aquí, esto sería un tugurio, haríamos una iglesia, un templo, ya quisiera yo eso, ¿verdad? No se refiere a eso. Se refiere a la actitud con que damos, con que nos damos, con que le dedicamos tiempo a los demás. Pensaba, por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han sido enriquecidos en fe? Pues eso. ¿Cómo ustedes con esa gracia de la fe, qué pueden hacer para enriquecer a otros por su fe? ¿Qué podría hacer? Una forma que hemos hablado sencillamente. Si tú tienes fe, porque crees en Jesús y has sido enriquecido de eso, por esa persona, una forma sencilla como tú lo puedes enriquecer es que por tu fe tú le dices, yo quiero orar por ti. Dime por qué oro por ti. Quiero decir algo aquí, no quiero que nadie se sienta mal, por favor. Solamente a veces son cosas que pienso porque nosotros nos oramos mucho y oramos con algunos y los miércoles oramos y no dejen de enviarnos sus peticiones. Pero a veces en el fondo digo, Señor, ¿será que alguno de estos que pide oración por alguien se conecta algún día? Como que algún día se conecta para que orar con nosotros, porque es enriquecido en fe. Yo quisiera, ahora no digo que tengan que hacerlo, como dice Pablo, por favor, yo los aconsejo, no los estoy mandando. Pero uno esperaría que si alguien dice, yo quiero que ustedes se reúnen los miércoles, oren por esta persona, es porque sabe que somos enriquecidos en fe y oramos por eso, ¿no? Pero también quisiera que como que, no que se conecten todos los miércoles, pero que un día, un miércoles, un día, se conecten, una horita y quiero orar con ustedes porque quiero orar por esta petición. Eso es enriquecer a otros. Por la fe. ¿Qué puedes hacer con tu fe? Orar por otros, porque tú tienes fe porque crees en Jesús, que Él puede hacer esos milagros, pues oras por ellos, ¿no? Esa es la gracia. La gracia para ser generosos no depende de la cantidad que tenemos, sino de la actitud con la que nos disponemos a dar a otros, a orar por otros. Dice ahí que somos enriquecidos en palabras. Si tú eres enriquecido en palabra, ¿qué puedes hacer con alguien? ¿Cómo lo puedes enriquecer? Ahí lo dijeron ustedes, hablándoles del Señor. ¿Cómo puedes tú enriquecer a alguien que está triste? Consolándole, diciéndole lo que el Señor dice en su palabra. ¿Tú conoces palabra? Más que Él, seguro que sí. Segurito que sí. Eso es ser ricos nosotros. Y tú puedes enriquecer a otro por la gracia, aconsejándolo, consolándolo.
A eso se refiere el apóstol cuando habla de que somos enriquecidos. Y curiosamente, termina ahí el pasaje que leímos en el versículo 13 y 15, el apóstol, que toma un tema que es de mucha actualidad. Hoy en día, habla de, dice, yo no les pido que ustedes den de tal manera que queden ustedes sin nada. Les dice, no, hay que hacer un equilibrio, le dice a los corintios, hay que tener un equilibrio y establecer un equilibrio, que no piensen que lo está chantajeando por la fe para que den todo y que sus bolsillos queden vacíos, pero que los bolsillos de los de Jerusalén queden llenos. Y dice, no, pero dimos todo y quedamos nosotros fregados. Dice, no. Destaca el principio bíblico, que es muy importante, de que haya igualdad en lo material para todos, dice, para todos. Es decir, que la abundancia de la iglesia que tenía Corinto en ese momento, que diera para proveer la necesidad de los de Jerusalén, como también en algún momento en el futuro, la abundancia de los de Jerusalén pudiera suplir la necesidad de los corintios o de otra iglesia en necesidad. Es un principio de reciprocidad, pero también de igualdad. No es como dice por ahí, no es que a todos lo vamos a igualar, pero para que sean pobres todos. No. Ese es un principio del que habla, no, que usted, pero que no se quede pues en la indigencia. El principio que establece el apóstol Pablo aquí es que haya igualdad. Pablo hace eco de lo que sucedió en el Éxodo, cuando cada uno recibía el maná diario, suficiente para cubrir las necesidades de cada uno. Dice, el que recogió mucho, no le sobró. El que recogió poco, tampoco, y tampoco le faltó. El que recogió mucho, no tuvo más, y el que recogió poco, no tuvo menos, dice Pablo ahí. Interesante eso, ¿no? Entonces, el mensaje de la Navidad incluye esto, que no podemos comportarnos como pobres niños ricos. El nacimiento de Jesús en el pesebre significó para nosotros que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos por gracia. Tú y yo hemos sido enriquecidos por la gracia del Señor. No podemos tener una actitud de pobreza porque por gracia hemos sido enriquecidos. Y quiero que tengan en mente eso porque no, es que el Señor aquí diciendo que vamos a ser prósperos y todo eso. No. La actitud de pobreza es aquella que ni siquiera tiene la capacidad o el deseo o la intención de orar por alguien. Eso es pobreza. O de hablarle a otro que está triste del Señor para que lo consuele. Eso es pobreza. Aquí no estamos hablando solamente de cosas materiales, hablamos de mucho más. La riqueza con que Jesús nos enriqueció no consiste en la cantidad de bienes materiales que tengamos para dar, sino en la actitud generosa como podemos dar al necesitado, así como los cristianos de Macedonia, que de su pobreza material, con gozo, dieron generosamente para los necesitados de los hermanos de Jerusalén. Y cuando hablamos de necesitados, no estamos hablando de aquellos que están aguantando hambre solamente, mucho más que eso. Estamos hablando de aquellos que necesitan como nosotros bienes espirituales, en los cuales nosotros debemos abundar fe, palabra, conocimiento, buena actitud, amor y gracia. Y que es precisamente esa gracia con la que fuimos enriquecidos, en la que debemos abundar unos con otros. Y quisiera que en este tiempo nosotros, por esa gracia que hemos sido enriquecidos, esa gracia que no merecíamos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tú no merecías, ni yo merecíamos esa gracia. Y tú te vas a encontrar gente empobrecida, pero no, que vuelvo y digo, cuando hablo de empobrecido no hablo solamente de cuestión material, emocionalmente, en soledad, bueno, perdidos en el camino. El mensaje es que nosotros hemos sido enriquecidos y que aprovechemos también para enriquecerlos a ellos. De todos esos bienes que el Señor nos ha dado a nosotros. Aquí Pablo menciona unos cuantos, pero son muchos más. En otro texto habla de los dones que tenemos, ¿no? Y el mensaje para nosotros en este tiempo de Navidad, entonces, es que si creemos y aceptamos y decimos, sí, Señor, tú me has enriquecido, identifiquemos a todos aquellos que nos rodean, a los que nos encontraremos en esas reuniones donde vamos a ir, y abundemos orando por ellos, hablándoles de la palabra, aconsejándolos, consolándolos, que les revelemos la verdad como lo hicieron con nosotros por gracia. Y van a encontrar que alguna persona dice, no, pues es que no lo merece, pero es que es por gracia, no porque lo merezca. Y que también, sobre todo, abundemos en amor, como dice el apóstol Pablo, para que les expresemos el amor de Jesús.
Ese es el mensaje de esa riqueza que hemos recibido para que en esta Navidad la podamos poner en práctica. ¿Qué tal si oramos? Inclinen su rostro un momento ahí donde está. Le damos gracias a Dios por su fidelidad. Y piense en aquellas personas que quizás usted ya ha identificado, de personas que usted sabe que tiene necesidad, de que ore por ellos, de que los enriquezca con esa gracia, que los bendiga. Quizás sea llamando a alguien que usted sabe que está en necesidad. Esa persona quizás nunca le ha pedido a usted nada, pero usted sabe que está en necesidad y usted le diga, yo quiero orar por usted. Quizás hacerle una visita, no sé. Que el Señor nos ayude realmente a que en esa riqueza podamos bendecir a otros. Que el Señor nos mueva a entender y aceptar que hemos sido enriquecidos por Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que nos recuerda que tú naciste en ese pesebre, haciéndote pobre, Señor, dejando el trono de la gracia, la hermosura de tu comunión con Dios, con el Padre, para venir a habitar entre nosotros. Gente incrédula que te cuestionó, que te rechazó y hasta te mató, Señor. Pero tú, Señor, nos has enriquecido con tu pobreza para que nosotros también podamos, quizás aún en sacrificio, invertir tiempo, quizás recursos, quizás, Señor, venciendo el temor, venciendo, Señor, también el temor a la burla o al rechazo, a enriquecer a otros que no se lo merecen, que no lo han pedido. Pero gracias por recordarnos que tú, al igual que los hermanos de Macedonia, lo hiciste por gracia. Que nadie te obligó, sino que tú lo decidiste. Y que como ellos, estos hermanos de Macedonia, rogaron, Señor, para poder participar de la bendición para aquellos que necesitaban. Señor, ¿cuánta gente necesitada? ¿Cuántos empobrecidos encontraremos, Señor, estos días? Que necesitan, Señor, en su pobreza emocional, alguien que los acompañe, que llore con ellos, que los anime, que les dé fortaleza. Señor, ayúdanos de verdad. Ayúdanos a que más allá de las celebraciones en familia y de alegría, recordemos la gracia con la que tú nos enriqueciste a nosotros, Padre.